respuesta. Listo. De ahí Ahora, patrones de carga, load patterns. lo que era muerta, viva y pues sobreimpuesta en este caso, pero sobreimpuesta está en 0. Perfecto, no hay problema. Igual, si se tenía o no se tenía, no va a impactar. Casos de carga. Miremos el sismo en Y, por favor. Sismo en Y. Modify. Ahí veo que le cambió un poquito el factor de escala. Este. Sí, 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 sí señor. lo cambió. Sí, señor. Ok. Imagino que eso es por el análisis dinámico Sí, señor. del De Excel. acá salió de acá. Ok. 783 nomás de, uy, eso no pesa nada esa casa. Bueno, Pues espera. como tal el plano en sí, pues es que es 3.5 de frente. Es verdad. ¿Qué casa tienen ustedes? ¿Qué proyecto? ¿La Castilla? ¿Germán Manuel Huerta? Huertas. Ok, listo. Germán Huertas, digo, Germán. Sí, bien, bien, bien. Vayan un momentico al Excel, un segundito. Ok. Eh, Tiene ahí 783, 334. Ah, bueno, sí, como probablemente tuvieron la ausencia por redundancia en X. Sí, señor. Sí, Pensaría que efectivamente sí. fue en X, profe. Ok. Sí, eso hace que tengan que aumentar. Ahí está, 1.3, 12.000. Bueno, es grande, pero me parece que es coherente con el tipo de edificación que tienen. Es una edificación pues bastante, con mucha diferencia entre la longitud del lado X con el de Y. Por eso pasa Exactamente. eso. Sí, ¿Qué quiere señor. decir eso? Que nuestra casa en general es mucho menos rígida en X y por eso él da ese factor de ajuste. Como que dice, aumentele a su X porque está siendo muy débil. O sea, ese sería como su eje débil en ese Sí, caso. señor. Está bien, o sea, esa es la casa que le dieron y pues está bien. Es un resultado coherente y adecuado para el tipo de estructura que tiene. De acuerdo. Y miremos las combinaciones de carga en el ETAPS. Acá realizamos las combinaciones de carga, lo mismo que estábamos en tanto en deriva Miremos 1, 2. deriva 1, miremos la deriva 1, modify. Acá Y hablábamos del factor de bien, reducción de la viva, en la de 0.5. listo. Y miremos deriva en X. Deriva en X. Perfecto. Listo. Los pasos los hicieron muy bien. ¿Cómo les fue con el chequeo de irregularidades? Chequeo de ¿Quién me puede irregularidades. decir, Wendy? Sí, El chequeo profe. Como de usted irregularidades. decía, solo fue en X, en irregular, pero torsional, no extrema. Ok, les dio una irregularidad torsional en X. Era Sí, sí, algo que señor. se esperaba. Perfecto. Listo. Y Y pues frente a ya la, en Y no tuvimos ninguna irregularidad. listo. Y frente a la irregularidad por ausencia de redundancia, ¿cómo lo abordaron? ¿Cómo lo analizaron ahí? Como solo eran X, entonces el factor nos daba 0.9. No, 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 no. Frente a la Nosotros ausencia por tomamos los redundancia. valores de... Dime. Frente a la ausencia por redundancia. El chequeo de ausencia por redundancia. Ya saben, el de que tenía un Word, que yo les di el Word como los pasos para verificar el chequeo de ausencia por redundancia. O bueno, ¿qué valor pusieron por lo menos? Porque tuvieron que haber puesto un valor. Vayan al análisis dinámico un momento. Más abajo. No, Ah, no lo hicieron. No lo hasta ahí hicieron. tenemos. Sí, no lo hicieron esa parte. Bueno, ahí tenían que haber puesto el chequeo también por ausencia de redundancia y, y hacer la multiplicación del R, que era 5, por los factores de reducción de ausencia por redundancia. No Muy bueno. era, creo que era aquí en irregularidades, Ese, era, ese es el que tenían que multiplicar. sí, señor, Ok, en el análisis dinámico. Sí, nosotros lo multiplicamos. de acuerdo. Déjenlo ver un momentico.
Espérame tantico, estamos en... De la RO, que es en... Ahí, Fernando, esa. Ok, ahí está el 5. Bueno, eso no es fuerza horizontal equivalente, pero bueno, vaya las irregularidades. No, sino que pues como mirábamos Cambie que la hoja. la había sacado de acá, entonces... Sí. Ahí veo 4, 5, que es del 0,9 en X, está bien, pero pensaba que en Y no tenían la irregularidad, les debe haber quedado en 5. De pronto tomaron mal Y el... eso debió de haber quedado en 5. Es que ahí no aplica esto. Ajá, listo. Aún así, mira que ustedes sí dejaron el espacio para ausencia de redundancia, solo que pues no lo chequearon. Ujú. Ahora, yo hice un... explicando esa parte. Aclaro una vez que esa es una de las preguntas del parcial, ¿cómo se hace el chequeo por ausencia de redundancia? Listo, para que lo, lo revisen una vez más. Ahora, como su casa tiene solamente 2 columnas en el eje X, ya por ahí uno puede concluir que a esa casa le hace falta redundancia, le hace falta pues más columnas. ¿Por qué? La norma dice que mínimo cada pórtico tiene que aguantar un 33%. Para que eso suceda, al menos deberían haber 3 columnas en cada eje. Entonces, si solo hay 2, una columna, pues imagínense, solo hay una columna en el eje X, ni siquiera hay un pórtico esencialmente completo. Entonces, casi que ni siquiera necesitan hacer un análisis, sino por inspección visual podrían haber concluido que efectivamente tenían ausencia de redundancia. En ese caso, el valor en X les hubiese cambiado de 1 a 75, que es lo que pues les recomiendo que hagan. ¿De acuerdo? Perfecto. Algo así les debería haber dado. Perfecto. Listo. Está muy bien. No hay problema. Entonces sí está hecho. ¿Y cómo les dio el chequeo de derivas? Bueno, chequeo derivas. Entonces, derivas en Pues X. el chequeo vería todos nos cumplió. Sí, era lo esperado. ¿Cuáles fueron sus derivas máximas? Ahí en la imagen La debería X, estar la el de valor X. abajito. La máxima, esta es la de X de Sí, ponle un poquito de zoom, por favor. 0.00. Por favor, un poquito de zoom. Va. No, zoom. Bueno. 0.0, sí, 0.5% en X. 0. Note, es mucho menor la deriva en Y. Tiene una mayor rigidez ese. Entonces, otra vez, son resultados coherentes y adecuados para la estructura. Listo, muy bien, buen trabajo. Entonces, ¿alguno de los otros 2 grupos que llamé está listo? O definitivamente no. Grupo de Giovanni, Michael y John. Sí, ya abrieron el servicio. ¿Listo? Ya presenten. Listo. Porfa, enciendan sus cámaras, no les dé pena. Eso mejora la comunicación. Todos. Giovanni, Wendy, John Edison, María José, Alejandro. Cuénteme, profe. Las cámaras. Como la verdad, Nicolás. pues me tocaría conectarme desde el celular porque del computador no sé, no me quedo la cámara. Listo, hágale cuando quieran, Giovanni. Y su grupo, ¿no? Eso es de los 3.
Pero aquí ya sale el análisis sísmico. Ya me meto. De acuerdo, veamos el ETATS, por favor. Sí, aquí está ya. Ya lo están viendo, sí. Sí. Maximícelo, por favor. ¿Están los demás? Michael. Michael está aquí en mío. Ah, ok, listo. Este es de la Listo, Castilla, ni entonces- aquí. Acá hace 2 pisos. Listo. Listo, por favor, entonces muestren el avance que era de esta semana, por favor. Maximice la ventana, por favor. Bueno, entonces, vamos a hablar de que los casos, pues, teníamos la carga muerta, la carga viva, sobreimpuesta y le vamos a agregar el sismo X, sismo Y. ¿Sí? Entonces, muestre, por favor, sismo en X, ejemplo. Veamos que nosotros tenemos solo en C, sismo X, y la U. Listo. Vamos a 8616. Veamos el espectro de respuesta. Sí. Es en funciones. No, todo es en definir, todo es en define. Ah, ya. Define. Modify. Ah, bueno, La masa. opciones, era la otra. Abajo, donde dice más source. Sí, perdón. Listo, modify. No, ahí está mal. Esa es la carga viva, la carga muerta. Así no era. Solamente la carga muerta. Solamente la carga muerta. Bueno, Combinaciones de. las combinaciones de carga. No, las Y, combinaciones. Ah, no, esos son los casos, las combinaciones. Miremos la deriva en Y y la deriva 3, por favor. Y la deriva 3, por favor. Ok, bien, listo. Tienen que corregir lo de la masa porque ahí les está sumando la carga viva. Ahora vamos al Excel. Ok. ¿De cuántos pisos es su casa? ¿De cuántos pisos es su casa? Dos. De dos, sí. Es de pesadísimo.
Debe ser porque le sumaron la carga viva. Porcentaje de 90. Eso que vibra. ¿De acuerdo? Ajá. Que resultado aquí. Un análisis dinámico. Ok. Un chequeo. Ujú. ¿Cómo les dice chequeo? Aquí colocamos simulamos el sismo y colocamos lo de el segundo piso. ¿De acuerdo? En el X positivo y en el X negativo. Ya. No les dio irregularidad ahí. No hicimos en Y. No, Ok. por ese ¿Y el caso chequeo de la no ausencia tengo por redundancia? por redundancia, pues, como usted me dijo, por planta pues se tomaban las dos primeras y por altura se tomaban las parte 4A, 5A y 5B. Sí. ¿Y de la ausencia por redundancia? ¿Lo verificaron? Pues decía que, pues, que si no teníamos por redundancia, pues quedaban Si no tenía que, perdón. Si no teníamos acceso por redundancia, ausencia por redundancia, no hacíamos lo de la columna para volver a simular el sismo. No, eso no fue lo que yo dije. De pronto alguno de sus compañeros lo quiere ayudar ahí. Sí, no. No, bueno, nota irregularidad en la estructura. De no ser así, se verifica la cantidad de vanos de la estructura tanto en X como en Y, y si se tienen al menos 2 vanos en cada dirección y la estructura es irregular, se puede concluir que la estructura no tiene ausencia por redundancia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la verificación que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que revisar el Word que yo les dije para el chequeo de la ausencia por redundancia de una estructura. Ingeniero, ¿me está viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Listo? Entonces lo mismo, el más source, el espectro de respuesta. Si quieres cierre la ventanita del Meet Google, ¿de acuerdo? Listo. No, todo es en define, todo es en define. Vale, vale. Ahí, por ejemplo, más source. Confirm, no uso en la masa. Modify. Listo, bien. Ahora el espectro de respuesta. ¿Qué está probando? En funciones. Ah, sí funciona. Acá está. Solo ve, voy. Ve, porque se les ve así. ¿Sí cogieron el de Colombia? Sí, correcto. Denle en plot options línea X. Vuelvan. Como dice.
Ahí. Ahora sí, Ya, sí, lo ya, que ya. ya. Listo, suelo D, ok. Listo, vamos a dar los casos de carga. Y dele en sismo en Y, por favor. Sismo en Y. Ok, veo que no le hicieron el factor de corrección. ¿Cómo les fue ahí con el análisis en el Excel? Ahí tenían que Factor de corrección, a ver si me vea. 1800, ok. Lo veo bajito, segundito. 1878 por punto 7 está bastante bajito. El factor de corrección sí que les da 1183. 1183, 1123. Sí, está raro eso. Ok. Bueno, miremos el FCY entonces en el no es el que estamos viendo, no lo corrigieron entonces, no lo ajustaron. Baje un poquito, baje un poquito ahí. FCY. 10.340. 10.340. Sí, señor. Ese no lo ajustaron en el ETABS, entonces no han hecho esa parte. Sin eso, pues no les va a cuadrar el análisis. Entonces tienen que hacer la corrección tanto en X como en Y. ¿De acuerdo? Ok, listo. Listo. Vayan un momento a las combinaciones. Por ejemplo, la deriva 4, por ejemplo. ¿De acuerdo? Listo. Y la deriva en Y. Ok. Y ahora la checo de irregularidades. Acá atrás. Cumple, profe. Pues como tal, pues no tengo irregularidades y nuestro Espera, proceso de redundancia, pues. Espera un momento. Okay. Ahí, un momento. Baje, por favor. Un segundito. De acuerdo, listo. Vale, pues igual tienen que hacer la corrección del factor de corrección porque sin eso no pueden hacer el paso de las derivas. Profe, esa es la pregunta que yo tenía, porque pues acá las derivas me cumplen la mitad, pero como tal acá hay algunos que no me cumplen también. Entonces es por esta acá, ¿cierto? Pues no sé si sea por eso, pero primero tiene que hacer bien esa parte, chequea derivas, y si aún así no le está cumpliendo, debe rigidizar la estructura. Porque si no le cumple derivas, es la forma que el software le está diciendo que esta estructura no es viable sísmicamente. Ok. Listo. Sí, señor. Bueno, listo.
Los demás, pues espero que con estos 3 avances haya sido suficiente para corroborar sus dudas que tuviesen y ver el proceso. De acuerdo, listo. Hoy va a ser la última clase del ETAPS. Ya hoy, en teoría, con lo que vamos a ver, se entregan los valores finales para que se puedan diseñar las columnas y las vigas. ¿De acuerdo? Y listo. Pero antes de empezar con la clase, un par de aclaraciones con respecto al parcial. El parcial ya no puede ser dentro de 15 días, como habíamos acordado, porque es festivo. No ha quedado en cuenta, pero es 1 de mayo, entonces pues no se puede. Queda para dentro de 8 días. Pero entonces, el contenido del parcial va a ser hasta la clase pasada. Y ya, o sea, lo que hoy entra, no se, o sea, lo que se va a ver hoy, no entra en el parcial. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se vio en el parcial, lo que se vio en este corte, que serán los temas del parcial, es lo que pues mencioné en la clase pasada, el análisis dinámico, lo que les dije de que, voy a proyectar yo esta vez, lo que les dije de que listo, creo que ya están viendo. Lo que les dije de que en pocas palabras yo les voy a pasar un cuadro así y ustedes deben completar el resto del análisis. Como son solo multiplicaciones o divisiones, no hay ninguna fórmula, pues no necesitan nada de eso. ¿Qué más se puede preguntar, no? Que pronto no pregunte todo, pero puede preguntar. El chequeo de las irregularidades, es decir, obviamente no les voy a pedir que se sepan todas las irregularidades, pero sí que se sepan algunas. Regularidad torsional, las fórmulas, estas sí se las puedo entregar para que puedan hacer ustedes el chequeo de las irregularidades torsionales, torsional extrema, o sea, es decir, yo a ustedes les paso unos desplazamientos y a partir de ahí ustedes revisen si la estructura es irregular o no es irregular, porque con eso pues tienen que culminar su análisis dinámico, ¿no? Lo necesitan para hacer este paso. Entonces, si no saben sacar las irregularidades torsionales o de ausencia por redundancia, pues les puede quedar mal también este paso. Y al igual que el primer parcial, necesitan puntos anteriores para hacer los puntos finales. Está el chequeo de la ausencia por redundancia. Claramente pues no van a estar en un ETAPS quitando una columna, pero pues sí deben saber cuál es el proceso para verificar la ausencia por redundancia. Y finalmente las derivas. Como les mencioné en la clase pasada, en el ETAPS pues les arroja todo de una vez. Pero en el parcial prácticamente se les va a entregar algo así. Un piso, un punto, un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Ustedes deben calcular sus derivas en X, Y, la deriva máxima, que es de Pitágoras, y confirman, revisan si cumple o no cumple. ¿De acuerdo? Ese es el contenido total que puede haber en el parcial, ¿no? De pronto pues no alcancé a preguntar todo, pero pues eso es lo que puede o va a salir. ¿De acuerdo? Y le estoy diciendo qué va a ser exactamente. ¿Listo? ¿Es claro o hay alguna duda? Pam, pim, pum, pam, pam. Listo. Bueno, entonces si es así, dentro de 8 días sería el parcial. Lleven su hoja, su lapicero, su corrector, lo que necesiten. ¿De acuerdo? Y listo. A mano. Del segundo corte, lo que vamos a ver hoy, pues ya no logró entrar, afortunadamente para ustedes. Entonces, listo. Entonces, vamos ya a la clase directamente. Cualquier cosa que de pronto necesiten confirmar, alzan la mano y repetimos el paso o lo que haya que hacer. Listo, entonces vamos a ver por acá una vista en 3D. Tenemos nuestra casa. ¿Y qué nos queda entonces? Voy a mirar cómo se diseña. Entonces, título A.
¿Va? Entonces volvemos a los pasos para un diseño estructural. Paso 1 ya, 2 3 ya, 4 ya, 5 ya, 6 ya, 7 ya, 8 ya, 9 ya y 10 ya. Verificación de las derivas. Ya hicieron, perdón, el paso 10. Faltan dos pasos. Hoy se hace este y se deja listo todo para... Hoy se hacen los dos pasos, hoy se acaba eso. Entonces, el paso 11 es la combinación de las diferentes solicitaciones. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando se diseñan los elementos estructurales, lo que se hace es que se toman las fuerzas sísmicas que ustedes ya tienen, que de dónde salen, bueno, pues de todo el trabajo que ya hicieron del análisis dinámico y con respecto al espectro de respuesta que también ya lo tienen. Todo eso lo culminan en el FS, que son fuerzas sísmicas, que en el Excel, ¿cuál es? Este. Estos de acá. Esas son sus fuerzas sísmicas. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, lo que dice la norma es, bueno, pero para diseñar los elementos es a toda la fuerza sísmica, sino que redúzcala. Y lo llama, eso se llama la capacidad de disipación, lo cual se le ven unos efectos sísmicos reducidos de diseño, con la letra E. ¿De acuerdo? La letra E es la relación o división de las fuerzas sísmicas sobre el R. ¿Qué es R? Que era haber cogido el R de 5 factores de reducción. Yo lo tenía así guardar, así. ¿De acuerdo? Yo lo tenía así, tenía una irregularidad en X por irregularidad torsional y me faltaba ausencia por redundancia. Entonces, mi Rx es de 338 y mi Ry es de 5. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, hacer ahora la siguiente división. Fsx sobre mi Rx y Fsy sobre Ry. Y ya, eso es toda la división. Y con esto es que yo voy a diseñar. Con eso se diseñan los elementos estructurales. ¿Sí, Nicolás? Profe, es que tengo una pequeña pregunta referente a algo que tiene ahí arribita usted, referente Sí. al porcentaje que tiene en la parte de arriba del ajuste de resultados, creo. Sí. Ese, ¿por qué era que se daba ese porcentaje, profe? Qué pena. ¿Cuál este? Sí, señor. Bueno, aquí dice en la norma, en el A54, me parece, que el factor con respecto a la irregularidad es 80% cuando la estructura es regular y 90% cuando es irregular. ¿Listo? Ese es el factor a multiplicar. Cuando la estructura es regular, se multiplica por 80% y cuando es irregular, por el 90%. ¿De acuerdo? Ok, profe. Profe, ¿los puede volver a repetir? Que, Es que no lo entendí bien. okay. Por ciento, la estructura es regular, así, y por 90% cuando la estructura es irregular. Eso es todo. Pero pues eso hace parte de lo que ya hicieron en sus... Sí, profe, sí. Profe, sí, Listo, gracias, profe. que no sé por qué la reducción, como al contrario. ¿Qué cosa? O sea, digamos como que es más porcentaje cuando es irregular y es menos porcentaje cuando es regular, ¿no? ¿El porqué de eso? No, Bueno, o sea, pero si realmente es así, no está, no sería el contrario. no, O sea, pero no, pero es válida la pregunta y la inquietud. Lo sí. podemos confirmar. Eso está en el A54. Acá lo dice. Lo dice ajuste de resultados, dice dinámico total B, B,
obtenido después de realizar la combinación modal para cualquiera de las direcciones sea menor que el 80% para estructuras regulares o que el 90% para estructuras irregulares. Y luego aquí bota la fórmula, 0.8 para estructuras regulares, 0.9 para estructuras irregulares. Ah, ¿Listo? ok, profe, muchísimas gracias. Ahí, Qué pena. esa es la... No, está perfecto. Muy bien. De eso se trata. Listo. Entonces, al final, lo que les digo, el último pasito, que es muy sencillo, es dividir la fuerza sísmica en X por su R en X y la fuerza sísmica en Y por su R sub Y. Eso les da EX y EY. ¿De acuerdo? Y listo. Entonces, en ese orden de ideas, lo único que queda hacer es montar eso en el ETABS. Entonces yo voy acá, aquí da el candadito, y le doy casos de carga. Lo voy a crear, voy a coger el FCX y lo voy a copiar. Y lo voy a llamar X. Y aquí lo único que voy a hacer es ponerle mi factor de escala reducido. ¿Que ¿Cuál va a ser acá? Lo voy a dejar en 2941. ¿no? 2941. Y OK. Y ahora cojo el FSY, copio, add copy. Y lo mismo, cambio mi factor de escala. De esta manera queda reducido ya el sismo. 2116. Entonces, pues entre mayor sea el R, significa que la reducción también es mayor, significa que voy a diseñar mi elemento con menos sismo, por decirlo así, o sea, no le llega un sismo tan fuerte. ¿Por qué? Porque lo que estoy queriendo decir es que la estructura está regular, tiene ciertas características que me ayudan a disipar mejor, por lo menos. Aquí mi estructura se disipa mejor en Y, entonces necesita menos fuerza sísmica. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir, que mi estructura disipa mejor en Y, por lo cual pues necesita menos solicitaciones de fuerza sísmica. En X no pasa eso y me pide un poco más. Eso es todo. No le cambié el nombre. Y OK, ¿no? Y ahora ya solo me queda hacer las combinaciones de diseño. ¿Que ¿Cuáles son? Entonces me voy al título B. Título B. El título B. Está. Título B me da las combinaciones para diseñar elementos estructurales. Eso está en el B2. Ya vimos la parte teórica de estas combinaciones, entonces no vamos a parar en ello. Solo les voy a indicar cuáles son las que necesitan y cómo ponerlas en el ETABS y ya. Entonces, las que necesitan son las siguientes. Necesitan 1.4 muerta, que es la B241. Necesitan 1.2 muerta más 1.6 viva. ¿Listo? Y necesitan 1.2 muerta más una de sismo. Nótese que aquí está con la E, porque con esta vamos a diseñar los elementos estructurales, más 1 viva. Y 0.9 muerta más 1 de sismo, pero ya el sismo reducido. Aquí lo dice. Las fuerzas sísmicas reducidas de diseño E utilizadas para las combinaciones B2, 4, 5 corresponden a la fuerza sísmica, y aquí hace otra vez la ecuación, ya claro en lo que se indicaba luego en el título A. Aquí se recuerda. Y listo. Eso es todo. Entonces vamos a crear esas combinaciones y con esas que se van a diseñar los elementos estructurales. Entonces voy a definir combinaciones de carga. Y esta vez sí las voy a nombrar así tal cual. Entonces primer combo lo voy a llamar para que quede fácil. 1.4 muerta. Y lo único que voy a hacer es 1.4. ¿Listo? Eso es todo. Ahí ya sale la primera. Y OK. Siguiente.
agregar combo nuevo. La siguiente era la famosa, la que ustedes conocen, 1.2 muerta más 1.6 viva. Entonces, ¿qué hago? La muerta, le pongo 1.2, agrego, pongo la viva y 1.6. ¿Listo? Esa es 1.2 muerta más 1.6 viva. Y ok. Tercera. Esa es 1.2 muerta más una de sismo más una de viva. ¿Sí? Esa es esta. Esta de acá. Perdón, esta. Disculpe. Y entonces pongo 1.2 muerta. Y en viva, aprovecho que la norma me deja reducir la carga viva de la siguiente manera. Me dice, un poquito más abajo, va y me dice, se permite reducir a 0.5 el factor de la carga viva L en las combinaciones B243, 44 y 45, excepto para estacionamientos o cargas superiores a 4.8 kN sobre metro cuadrado. Es decir, por ejemplo, depósitos o comercio. Pero pues para efectos prácticos, pues pueden hacerlo en esta ocasión. Como es algo académico, no hay problema. Pero esa reducción no se puede cuando hay comercio, depósitos o bueno, cualquier carga que sea mayor a 4.8. Las más comunes son depósito, comercio, estacionamientos, graderías de estadios, bibliotecas y balcones. Esas serían como las que son las más fuertes que hay. Esas sí no deja reducir. Entonces vamos acá y le pongo 0.5. Agrego y pongo X. Y como me dice la norma, si hago sismo en una dirección, tengo que ponerle 30% en la otra dirección. Entonces queda así, ¿de acuerdo? Ahí sale la tercera combinación. 1.2 muerta más 0.5 viva más 1 en sismo en X. Y por consiguiente me toca ponerle 30% en la otra dirección. Y ok. Y la voy a copiar. De tal manera, aquí le voy a poner una Y para hacer la claridad. Y 0.3 de X. Y aquí simplemente hago un cambio. Y pongo 0.3 en X y 1 en Y. ¿Listo? O sea, es la misma que ya hicieron, solo que cambio la fuerza de la dirección de los sismos. Y listo. Un poco como lo que ya habían hecho aquí en las derivas. Y hago la última. Add copy. Perdón. Add new combo. Y la llamo 0.9 muerta más 1 de sismo. En X, por ejemplo. Entonces, 0.9. Agrego. Sismo en X. Diseño en X. Y toca agregar el diseño en Y en 0.3. ¿Listo? Ya esta es la última combinación en este sentido, en sentido X. Ok. Y la voy a copiar para tenerla también en el eje Y. En Y más 0.3 X. Y lo único que hago aquí es rotar los valores. Y listo. Y queda así. Entonces ya están 2, 4, 6, las 6 combinaciones que dije. O sea, son 4, pero pues 2 de ellas toca hacerlas 2 veces por aquello de que toca dejarle el sismo en cada dirección bien puesto. ¿Listo? Entonces tenemos la 1.4 muerta, la 1.2 muerta más 1.6 viva, la 1.2 muerta más 1 de sismo más 1 viva y la 0.9 muerta más 1 de sismo. ¿Listo?
esas dos últimas, las que incluyen sismo, toca ponerla en ambas direcciones. Y la norma luego me dice, bueno, y para curarnos en salud todos, hay que hacer una cosa que de pronto han escuchado que se llama la envolvente. La envolvente de falla, de pronto la han escuchado. Y la envolvente de falla es básicamente la sumatoria de todas las anteriores combinaciones. De esa manera, es como se asegura uno en teoría, ¿no? De que se tomó el peor de los escenarios. Ese día la casa estaba llena de gente, ese día tembló en ambas direcciones, porque pues un terremoto pues no se puede saber en qué dirección va a temblar, o si va a temblar más en X o en Y, ¿sí? Y ese día también la casa estaba full de objetos para la sobreimpuesta. Entonces, teniendo en cuenta todas esas variables, se crea un último caso de carga, que es la envolvente, que es add new combo, y la voy a llamar así, envolvente. Poner todo en mayúsculo. Envolvente. Y aquí lo único que cambia es que la combinación, el tipo de combinación, combination type, le va a llamar envelope. ¿Listo? Envelope. Envolvente y envelope, que es envolvente en inglés. Y aquí lo único que va a hacer es poner las seis combinaciones que ya tenía. Entonces, agrego todas con factor 1. Agrego. Listo. Agrego. Siguiente. Y listo. Ahí están mis 6 combinaciones. En teoría lo que luego va a hacer el ETABS es combinarlas hasta alcanzar el caso más crítico. ¿De acuerdo? Y normalmente con eso es que se diseña. Y normalmente cuando fallan los elementos es precisamente por eso. ¿De acuerdo? Listo. Tengo la combinación. ¿Hasta hay alguna duda de cómo crear esas 6 combinaciones? Igual es el mismo proceso que hicimos con el de las derivas, solo que estas son para diseñar. ¿Listo? Tenemos nuestras 6 combinaciones y la envolvente. ¿De acuerdo? ¿Hasta hay alguna duda? ¿O no? ¿Listo? Entonces, ok. No, Inge, todo bien. Y mando a correr el modelo. ¿Listo? Dan pues un minutico mientras corre y eso. Y listo. Ese es las combinaciones para las solicitaciones de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, veremos aquí. Corre el programa y hacemos el paso 12, que ya es el diseño de los elementos estructurales. Ya con eso se culminan todos los pasos. Listo. Listo, entonces ahora sí vamos a diseñar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una vez ya les haya hecho la modelación, vamos a ir a este cuadrito por acá, que parece una viga, que dice Concrete Frame Design, diseño de elementos en concreto. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la pestañita, a la lista desplegable, clic, tram, y lo primero que hay que hacer es seleccionar las combinaciones de diseño, ¿ok? Le doy clic, y me va a salir este cuadro, que son todas las combinaciones que yo ya creé. Ahora, de este lado está la lista de combinaciones, a la derecha están las combinaciones de diseño. Lo que yo voy a hacer es coger todas esas, incluyendo la envolvente, y le voy a dar en esta flechita y las voy a pasar a la derecha. De esta manera, le estoy diciendo al software, venga, diséñeme con estas. Entonces aquí están las 6 que creé, más la envolvente.
¿de acuerdo? Y le doy OK. Listo. Vuelvo y le doy otra vez en mi lista desplegable de Concrete Frame Design. Y le voy a dar Start Design Check. Y ahí lo que va a hacer el programa es diseñarme los elementos. Ahí ya está cogiendo elemento por elemento y los está diseñando. Listo, ahí ya lo hizo. Ya diseñó. Perfecto. Quedaron bien, quedaron mal. Es lo que vamos a empezar a interpretar resultados. Porque les recuerdo, aquí no se trata de qué es lo que me da el programa, sino que entiendan, pues primero, que puedan usar la herramienta de LETAPS y segundo, que entiendan ya luego ustedes como ingenieros cuando les pasen un plano con refuerzos, ¿sí? Con solicitudes, pues puedan entender cuánto necesitan o por qué requiere tal cosa. Entonces, ya me salieron unos valores. Voy a coger una vista en planta cualquiera. Entonces, voy a ir a una planta. Le voy a aplicar. Y empiezo a interpretar resultados. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? ¿Qué es el tipo de resultados que estoy leyendo? Entonces leo y dice longitudinal reinforcing, es decir, el refuerzo longitudinal. Y estoy mirando vigas. Entonces me voy a parar en un plano X, como dicen, como para mostrarles. Entonces, a ver, un plano. Este está bien, este sirve. Entonces, este es un planito, por ejemplo, sencillo, de una casa. Y lo que estamos leyendo es la solicitud del refuerzo longitudinal en vigas. ¿Cuál es el refuerzo longitudinal? Este que está acá. Este es un ejemplo de otro proyecto, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que me está dando los valores para el refuerzo longitudinal de mis vigas. Es decir, lo que, por ejemplo, aquí yo estoy coloreando en azul. ¿De acuerdo? Otra viga. Y otras vigas. ¿De acuerdo? Ese es el refuerzo longitudinal. ¿Sí? Ingeniero, una preguntita, y en el caso, digamos en algunas vigas, si mira el tema de bastones, ese tema, ¿cómo se calcularía en el ETAPS? Cuando dice el bastón, ¿se refiere a los ganchos, perdón? ¿O qué? No, digamos que requiere, otra orilla en la parte de arriba, entonces le colocan un bastón o... Ya le entiendo. Por ejemplo, este acá, ¿sí? Sí, señor. Ok, no, listo. Y bueno, pues eso en específico ya lo vamos a ver, cómo se requiere el acero, cuánto necesita, y ya pues la distribución de refuerzos sí es algo que ya vamos a entrar a ver ya dentro del tercer corte, ¿sí? Digamos que la clase de hoy es solo de interpretación de resultados. Ya luego la parte de ubicación de acero, cuáles aceros se pueden usar, cuáles no, porque no significa que se puedan poner siempre todas varillas, por ejemplo, de 8, no significa eso. Entonces, ya digamos que es tema del tercer corte, ¿de acuerdo? Pero sí, se hace parte del contenido de esta materia. Entonces, los valores que me está indicando en cada viga, por ejemplo, voy a coger una viga, por ejemplo, esta. Lo que me está queriendo decir esta viga es que primero el ETAPS divide la viga en 3. ¿Listo? Para que lo sepan, las vigas a efectos sísmicos se dividen en 3. Zona de confinamiento 1, zona central y zona de confinamiento final o 2, como le quieran decir. Entonces lo que me quiere decir aquí el software es que para el refuerzo superior, que es el que está encima, ¿sí? O sea, vea, está la línea y los números que están encima corresponden al refuerzo superior. Digamos que esa parte es muy intuitiva. Entonces,
Me dice, necesita en la primera parte 339 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Ojo con la unidad. Esto está en milímetros cuadrados y creo que todos ustedes por defecto, excepto que alguno haya querido cambiar las unidades, pero todos por defecto también están en milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiese diseñar esta viga, el refuerzo mínimo que me está indicando el ETABS es 339 en la primera parte, digamos, 193 en la confinada, en la zona central, disculpe, y 308 en la zona confinada final, ¿de acuerdo? Para el refuerzo superior. Para el refuerzo inferior necesita 193, 207 y 193. Y estos valores concuerdan mucho con el comportamiento que ustedes conocen de una viga aérea. Es decir, tengo más solicitud al empezar, luego más solicitud en la parte central, en la parte de abajo, y luego vuelvo y subo a la parte superior. Coincide con el comportamiento de una viga como ustedes la han practicado antes. Aquí ya directamente me está indicando la cantidad de acero necesario. Es decir, aquí ustedes no le van a decir ni el cortante ni el momento para que luego hagan toda la formulación. No, eso ya fue parte de sus materias de cálculo. Aquí le están diciendo, vea, necesita mínimo tanto acero. Y ya ustedes con eso, en el tercer corte, vamos a mirar cómo se complementa con la NCR10. ¿De acuerdo? Entonces, así se lee el resultado del refuerzo longitudinal de las vigas. Ahora, si tengo mi viga en dirección Y, la leo de la misma manera. Entonces, por ejemplo, esta de acá, esta central, tiene 331, 193 y 193. Y luego tiene 193, 193, 193. Este es el refuerzo superior, el que está a la izquierda, y el refuerzo inferior es el de la derecha. ¿Listo? Hay unas solicitaciones más grandes. Igual esto es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí pide 505, 193 y 609 en el refuerzo superior. Y abajo pide 238, 530 y 283. Y bueno, así podríamos mirar cada una de las vigas. Pero esa es la lectura que le quiero dar. Van a notar que tengo un par de vigas en rojo. Significa que me fallaron por algo. Tuvieron algún tipo de fallo. Entonces, voy a mirar qué fue lo que pasó, porque muy probablemente a ustedes también les pueda fallar alguna. Aquí estoy seguro que fue porque aquí tengo la escalera y se me generó un cortante. Pero pues miremoslo. Entonces lo que debo hacer es que si tienen alguna viga en rojo, significa que por algo les falló. Vamos a mirar el por qué. Entonces le doy clic derecho. Me arroja esta ventana. Y efectivamente dice Shear Steel, que significa refuerzo acortante. Me dice que me falló. Este OS significa que no aguantó. Igualmente pues le voy a dar detalles, para que me diga qué fue lo que pasó. Me sale este anexo. Y casi siempre al final me dice lo que pasó. Entonces me dice el esfuerzo acortante entre la suma del cortante y la torsión exceden el máximo permitido. Entonces, ¿qué pasó? Muy probablemente por la escalera la escalera me esté participando en el sismo. Como eso no debe pasar, lo que yo debería hacer es generar unas rótulas en las vigas y bueno, no los voy a enredar con eso. Entonces, si a ustedes les fallan las vigas por este mismo error de OS 45 cortante en acero, significa que es que tienen las vigas les está aportando sismicidad donde no debe. Como les expliqué cuando estamos haciendo la parte de la escalera no debe ser parte de la estructura sismo resistente. La estructura solo debe aguantar de la misma manera en que aguanta la losa. Aquí me está aportando, por lo cual me generó que fallara las vigas. Entonces, lo que deben hacer por ahora es ignorar si tienen eso. ¿Listo? Entonces, no se compliquen. Igual la idea de esto es que lean los resultados, entiendan qué significan los números. ¿Listo? Y listo, así podría mirar el resto de pisos, pero voy a mirar la columna, a ver qué me dice. Entonces me voy a una elevación cualquiera. Por acá, por ejemplo. Y aquí sí me arroja los valores de manera total. Entonces, por ejemplo, me dice que esta columna que está acá, en el eje A1,
necesita 900 milímetros cuadrados en toda su extensión de la columna. La B, 1392, acá arriba, menos abajo, 975, 1002. Y esta también 900, 900, 900. ¿Cómo se ve eso en el plano? De la siguiente manera. Ahora tengo que tocar. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un despiece de columna y el refuerzo longitudinal de la columna es este. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me está diciendo ahí, por ejemplo, la primera columna es que necesita 900 milímetros cuadrados de acero como refuerzo longitudinal. Aquí sí la columna sí no lo hace por zonas de confinamiento, sino es un valor completo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, estábamos viendo 1392, 975 y 1002. Lo más lógico sería coger el mayor de estos y sobre eso sí poner la cantidad de acero que necesito. ¿De acuerdo? Así. Esa sería la cantidad mínima de refuerzo longitudinal que le tengo que poner a mi columna para que me trabaje pues dentro de los factores sísmicos que estoy esperando. ¿Listo? Entonces, eso por ahí. Y listo. Entonces, ese fue el primer chequeo, refuerzo longitudinal. Ahora, lo que yo quiero que se haga con eso, a ver si lo encuentro por acá. Un segundito, perdón. Voy a buscar algo así. Lo que yo quiero que se haga con eso es, en cuanto ya a la memoria de cálculo que ustedes están armando, es que pongan los pantallazos de esos valores, ¿de acuerdo? Algo así como lo que están viendo acá. Entonces están las combinaciones de carga, las combinaciones de diseño y los valores, por ejemplo, de refuerzo longitudinal en elevación para las columnas y en planta para las vigas, ¿de acuerdo? Este es el primer chequeo, que es el de refuerzo longitudinal. Esto es lo que se debe aportar para el siguiente avance. ¿De acuerdo? Esto es lo que tiene que ir en la memoria. Con eso, cualquiera que revise luego su plano puede confirmar, cualquier ingeniero civil puede luego confirmar si usted reforzó bien o no sus vigas, sus columnas. Esta es la manera en cómo usted puede corroborar. Y yo como revisor también puedo corroborar. Entonces, si usted por allá luego le puso 3 barras del número 5, pues debe corresponder con lo que están diciendo los refuerzos del software. ¿De acuerdo? Entonces, el primero fue Longitudinal Reinforcing. Vamos a darle aquí en la flechita Display Design Info, información de diseño. Y me arroja que el primero que voy a ver es el que ya vimos, Longitudinal Reinforcing. Así que vamos a ver los siguientes chequeos. El siguiente es porcentaje de refuerzo. Le voy a dar ahí, le voy a dar a aplicar. Aquí lo que me arroja es el refuerzo, pero en porcentaje. Este es un dato clave porque la norma indica también unos porcentajes mínimos y máximos, tanto para las vigas como para las columnas, dependiendo si es DMO o DES. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, que mis columnas necesitan, esta la del eje A 1% y la del eje C 1%, pero la del eje B necesita 1.11, 1.08 y 1.55. Eso para efectos de columnas. Y para las vigas, al menos las que estoy viendo acá, pero ya hago una vista en planta, 0.28% en la mayoría y por aquí abajo 0.40. Va a haber una vista en planta para ver mejor las vigas. Me acerco y me dice 0.28, 0.28, 0.33, 0.47, 0.55.
Es un poco la misma información del longitudinal reinforcing, pero en porcentaje. Pero esa información me es útil cuando la tengo que comparar con la NSR10. ¿De acuerdo? Aquí voy a aplicar lo mismo, pantallazos a las plantas y las elevaciones para indicarlo en la memoria. ¿Listo? Este es el segundo chequeo, rebar percentage, que es porcentaje de refuerzo. Volvemos a display design info y vamos por el tercer chequeo. Tercer chequeo, refuerzo acortante. Entonces, aquí sí ya voy a ver, por ejemplo, que esta viga falló por cortante. En esta ocasión, pues lo vamos a ignorar por lo que le dije. Como la escalera me está participando, me hizo fallar esta viga. Lo correcto sería ponerle una rótula en la viga y así evitar que se haga. Pero pues no nos vamos a enredar con eso ahora. Lo que necesito es que entiendan los resultados. Entonces, por ejemplo, voy a coger esta viga de acá y al igual que con el refuerzo longitudinal, la viga la divide en 3. Entonces, en la zona de confinamiento 1, me dice que como mínimo necesita un refuerzo acortante de 337.8 milímetros cuadrados, en la zona central 225 y en la zona final 290.20. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, ¿cómo se ve eso reflejado en un plano? Entonces en el plano se ve así. Yo no sé por qué se está minimizando siempre. Pero bueno. Esto ya, a ver si así. En ese orden de ideas, por ejemplo, las vigas, al menos como yo las dibujo en este plano, igual tengo otros ejemplos y se lo mostraré luego mejor ya en clase, en la presencial. Por ejemplo, esta parte de la viga se dividió en 3, ese es un buen ejemplo, y digo 11 estribos del número 3 cada 10 centímetros. Luego en la zona central, 10 estribos del número 3 cada 20 centímetros, y vuelvo a mi otra zona de confinamiento, 11 estribos del número 3 cada 10 centímetros. Eso es un poco lo que está diciendo acá. Zona de confinamiento 1, zona central y zona de confinamiento final. ¿Listo? Así se lee. Y así se interpreta, porque se minimizará, en el plano, en un despiece. Por ejemplo, miremos otro por acá que también sea de 3. Por ejemplo, este. En mi zona de confinamiento 11 número 3 cada 10. En mi zona central 20 número 3 cada 20. Y en mi otra zona de confinamiento 11 número 3 cada 10. ¿Listo? Eso frente a las vigas. Y miremos las columnas entonces. Acá también me arroja directamente el valor de cortante de refuerzo. 317, 267, 375, 326, 180, 136. Se toma pues claramente el mayor, 544, 272 y listo. ¿Cómo se ve eso en el plano? Al menos yo lo hago así. Entonces yo inicio y digo 8 barras del número 3 cada 8 centímetros, 8 estribos número 3 cada 8 centímetros en mi primera parte, digamos que en la zona confinada de la columna, 9 barras del número 3 cada 16 y 8 barras número 3 cada 8 para culminar. Y se vería así, es decir, para esta columna que pues en realidad es grande, es de 45 por 45, le puse gancho suplementario aquí y otro gancho suplementario acá. ¿De acuerdo? La cantidad de flejes en la zona de confinamientos y la separación, tanto en la zona de confinamiento como en la zona, en la zona central, se va a explicar también en el tercer corte. Lo que ahora quiero mostrarles es cuánto refuerzo requieren. Entonces, lo que me dice el ETABS es, por ejemplo, esta columna de acá, la central, que es como la más pesada, me dice usted, para cumplir con refuerzo acortante tiene que ponerle 544 milímetros cuadrados de refuerzo.
¿De acuerdo? Y eso es lo que yo voy a hacer luego en mi despiece. Ponerle cierta cantidad de estribos hasta alcanzar esa solicitud mínima de refuerzo acortante. ¿Listo? Ya luego la separación o la cantidad de estribos sí es algo que veremos en el tercer corte. ¿De acuerdo? Y listo. Esta, por ejemplo, es una columna de 40 por 40. Igual le puse sus ganchitos suplementarios. Y listo. Listo, ese fue el tercer chequeo, refuerzo acortante. Cuarto chequeo. Interacción de radios para la columna PMM. Para esto, vamos a quedarnos en nuestra vista de elevación, por ejemplo, y nótese que hay un color, al menos a mí me está saliendo de color morado, lila, bueno, y aquí hay una franja, una gama de colores que significan algo. El color morado me dice que está entre 0,90 a 1, es decir, estuvo muy cerca la columna de fallar, ¿de acuerdo? Que no falló, está perfecto, pero pues estuvo cerca, o sea, estuvo muy con valores. Si le hubiese puesto más solicitaciones de carga, posiblemente sí me hubiese fallado alguna y hubiese tenido que rigidizar, bien sea aumentándole la sección a la columna o aumentándole la resistencia. Aquí lo que uno puede verificar es lo siguiente. Primero, que no esté en rojo, porque si le salió en rojo alguna, significa que le falló. Y si ese fue el caso, ahí sí no hay nada que hacer, sino aumentar la sección de la columna o aumentar la resistencia del concreto. Yo veo que todas están en morado, significa que me aguantaron. O sea, es un diseño un poco riesgoso a mi juicio. Yo personalmente aumentaría la sección 5 centímetros a cada lado para disminuir esto, para que me quede por lo menos en amarillo. Ahora, en sus proyectos, este sí es el único que no puedo dejar pasar. Si alguno de sus elementos de columna falla en este chequeo, sí deben aumentarlo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando ya veamos su proyecto final y revisemos el chequeo de interacción de radios de columna, ninguno puede estar en rojo, porque eso significa que la carga última es superior a la carga resistente, ¿de acuerdo? ¿Y yo qué hago con esto entonces, por ejemplo? Entonces voy a revisar una columna y le doy clic derecho. Y voy a ver algo que de pronto ustedes recuerden. Doy clic derecho, me sale este cuadro y le doy interacción. Y me sale el diagrama de interacción de columnas que algunos que me imagino vieron e hicieron de pronto un Excel bien juiciosito sobre esto. No se preocupen, no vamos a hacer nada de eso, pero les quería mostrar cómo funcionaba el asunto. Lo que hace es que estos punticos son las cargas de cada uno de las combinaciones, ¿sí? O sea, estos son los puntos máximos a los que llegó la combinación. Entonces aquí está la carga axial en P y el momento en M. Si la carga última combinada con el momento último está dentro de la curva, podemos decir que nuestra columna aguanta esas solicitaciones sísmicas. Entonces yo pues miro cada puntico, están efectivamente muy cerca al borde. Por ejemplo, esta creo que es la mayor. Aún así, afortunadamente, no se alcanza a salir, está dentro de la curva de interacción, por lo cual, pues, teóricamente hablando, mi columna resiste, que ya a juicio personal, pues, está un poco riesgoso porque está muy al límite, y pues ahí si fuese un proyecto, o sea, si este fuera el proyecto real, yo sí incrementaría bien sea o la resistencia o un poquito la sección para irme más tranquilo, ¿de acuerdo? Ese sería el chequeo que hay que hacer. Entonces el chequeo corresponde a que ninguna de sus columnas esté en rojo, ¿de acuerdo? Con eso ustedes verifican que están cumpliendo los radios de interacción. ¿Listo? Ese es el cuarto chequeo. Y finalmente, el último chequeo que van a mirar es
uno que dije en la primera clase, que es el chequeo de columna fuerte, viga débil. El ETABS lo llama 6/5 Beam Column Capacity Ratios. Le doy OK y me arroja unos valores en las columnas. Estos valores es la relación de los momentos en la columna los momentos de las vigas sobre los momentos en las columnas. Si algún valor llega a ser 1 o 0.90, ¿sí? 96, 97, significa que sus elementos su nudo está fallando por el principio de columna fuerte, viga débil. Es decir, su viga está siendo más fuerte que la columna. En este caso veo que ninguno es así, todos están por el orden de 0.4, 0.3, 0.6, este es 0.8, bueno, en el último piso no importa en realidad, 0.6, 0.3, 0.3, 0.3, 0.2, si miro de pronto otro por ahí, a rotar, para verlo por este lado, 0.6, 0.2, 0.5, 0.5, 0.2, está perfecto, significa que está bien y mis columnas son más grandes o por lo menos tienen momentos más fuertes que mis vigas. Esto es lo que necesito, porque el día que venga el sismo, lo que debe pasar es que primero falle la viga y no falle la columna. ¿De acuerdo? Eso es lo que se trata en un diseño dúctil, que cuando fallen los elementos sea la viga la que falle y no la columna. ¿Listo? Entonces, si sus valores están de 0.9 hacia abajo, dan por bien este chequeo. Si les da 0.95 para arriba, es porque pues, no predimensionaron bien desde el principio, como les dije yo, y tienen vigas más grandes con solicitaciones mayores a sus columnas. Y si es así, no hay nada que hacer, sino aumentar la sección de las columnas. No hay nada más que hacer. ¿De acuerdo? Y listo. Esos son los 5 chequeos que deben hacer ustedes. Ponerlos en la memoria mediante pantallazos y verificar que cumplan los que yo les dije. ¿De acuerdo? Y listo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? ¿Repito algún paso? No, profe, la verdad sería ir trabajando en modelo para así mismo mirar si salen dudas. Listo. Entonces, pues eso es todo. Esa es toda la clase de hoy. Con esto ya se culminó la parte del ETABS. ¿Qué vimos entonces? La creación de las cargas de las fuerzas de diseño, es decir, las fuerzas reducidas, las EX y EY, las combinaciones de diseño y finalmente diseñar los elementos estructurales. Y para eso, al menos los que yo reviso, son estos 5 primeros puntos en cuanto al ETABS, ¿no? ¿Habría más cosas por revisar? Sí, claro. Torsión, capacidad del nudo, pero bueno, no son temas que vamos a mirar. No son temas ni siquiera específicos, algunos no son necesarios dentro del DMO, entonces no vale la pena. Solo vamos a mirar estos 5 primeros, ¿de acuerdo? Y listo, eso es todo. Y ese avance sí sería para dentro de 3 semanas. Ya esa clase ya sería presencial, con los valores que cada uno tenga en sus proyectos, empezamos ya a hacer los despieces tanto de columnas como vigas, es decir, ya la parte de los planos. ¿Listo? Y eso sería todo. Parcial dentro de 8 días, siguiente clase dentro de 3 semanas y listo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, comentario, solicitud, queja? Sí, no. Pulgar arriba, pulgar abajo, pulgar en horizontal. Listo. No hablen tanto que me desconcentran. Listo, pues si no es más, entonces nos veríamos dentro de 8. ¿De acuerdo? Listo, Inge, muchísimas gracias. Listo, ingeniero. ¿Listo? Señor. Está bien, Nos vemos dentro de 8 días.
Listo. Eso sería todo por la clase de hoy. Voy a finalizar entonces la llamada, listo, ingeniero. Vale, listo. Hasta luego a todos entonces.